Abrid las Biblias por el libro de Romanos. Y vamos a ver hoy 3 versículos solamente. Porque pasa como otras veces, porque ya quedan solamente, quedan 11 versículos de este capítulo 15, pero si ponía la mitad, salía muy largo el estudio y la tarde, y entonces es preferible hacer un poco más corto, pero poder entenderlo mejor. Entonces vamos a ver estos 3 versículos, Romanos 15 del 22 al 24. Dice la palabra de Dios: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, porque cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mirad, a modo de introducción podemos decir que Pablo está terminando ya su carta. Ya hemos visto a lo largo de mucho tiempo, llevamos más de un año estudiando esta carta de Romanos, pero está terminando su carta, pero no su trabajo misionero. Está terminando de dar algunas instrucciones para la iglesia que estaba en Roma, ¿no? Pero aún le queda trabajo que realizar. No había terminado todo. Vimos la semana pasada que para esto es necesario tener claras y organizadas las prioridades, ¿no? Para continuar la labor misionera en otros lugares. Decía que él quería ir a otros lugares, recordé la semana pasada, pero donde no se hubiera predicado la palabra, para no predicar sobre lo que ya había en ese sitio, ¿no? Pero Pablo debería cumplir ciertos compromisos, si él lo tenía ciertos compromisos que les tenía muy claros. Por ejemplo, él decía que no se gloriaba, no en lo que él era, ni en lo que hacía, sino en lo que Cristo había hecho en él, ¿no? Y dándole toda la gloria y toda la honra se la daba a Dios, ¿no? Los versículos anteriores que leímos resultan el trabajo misionero de Pablo, y podemos comprobar al estudiar el libro de los Hechos que Pablo pasó por muchas luchas y aflicciones, incluso en momentos de soledad, sufriendo por Cristo en el empeño de llevar el evangelio a las naciones no judías, ¿no? Eso quien lo mejor refleja es en el libro de los Hechos. A pesar de todo ello, nunca estuvo solo, nunca. Aunque él aparentemente estuviera solo predicando el evangelio, él nunca estuvo solo. Siempre tenía a Dios junto a él, ¿no? Y también, aparte de eso, tenía hermanos que eran parte del cuerpo de Cristo y le acompañaron en diversas oportunidades y apoyaban su labor, ¿no? Y ahora expresa a los romanos el deseo de hacerles a ellos también partícipes en esta labor, ¿no? Pero teniendo primero la oportunidad de tener un tiempo especial de comunión con ellos, de ir a visitarlos. Mirad, entonces vamos a ver estos 3 versículos uno a uno. Dice el versículo 22, dice, y como siempre es imprescindible y es interesante que veamos cada palabra que hay en cada versículo, ¿no? Por ejemplo, o esta pregunta, fijaros, dice, empieza el 22, por esta causa. ¿Por qué causa está hablando Pablo? ¿No? Pues siempre es importante y interesante ver el contexto anterior de ello. Entonces, pues en el versículo en el versículo 20 podemos ver, dice, y de esta manera me enfoqué a predicar el evangelio. O sea, por esa causa, por la causa de predicar el evangelio, dice, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. O sea, ¿qué estaba diciendo Pablo? Bueno, no me quiero adelantar a la situación. Entonces, por esa causa, por la causa de ir a predicar el evangelio, no podía hacerles una visita a la iglesia de Roma, que aunque él había fundado, no había ido nunca, no la conocía personalmente, ¿no? Pablo está manifestando haber tenido deseo de visitar la iglesia de Roma, pero de muchísimas veces y muy anteriormente,
La primera mención de esto viene en el libro de los Hechos, en el capítulo 19 y versículo 21. Ahí están diciendo, dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. O sea que desde hacía mucho tiempo y durante muchas veces sus deseos y anhelos era ir a ver en persona esa iglesia que él había fundado en la lejanía, ¿no? Pero dice, pero me he visto impedido muchas veces. Entonces, sabemos que Pablo, y lo damos por entendido en ello, que Pablo era una persona muy ocupada. Estaba absolutamente entregado a la obra de Dios. Él trabajaba en la obra de Dios las 24 horas del día, ¿no? Sus objetivos eran claros y decididos, predicar el evangelio. En esto Pablo no era especial. Mucha gente es así, como Pablo. Se centra en un objetivo y lo persiguen a lo largo de su vida hasta conseguirlo. ¿O no hacemos eso nosotros? Amén, ¿no? Mirad, por ejemplo, Abraham se centró en un objetivo. Vivir por la promesa de Dios. Ese fue el objetivo que Dios le dio a Abraham, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo de todo eso? Obedecer al llamado de Dios para heredar la promesa. Y al final vemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y del 8 al 10, que lo consiguió. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, que Abraham se centró en el objetivo que Dios le dio, en el trabajo que Dios le dio. Vivir por la promesa de Dios. Por ejemplo, también otro ejemplo, Moisés. Moisés liberó, fue el objetivo que tenía y el propósito que Dios le dio a Moisés fue liberar al pueblo de Dios de la esclavitud, ¿no? Sacar a Israel de Egipto y guiarlos según la voluntad de Dios. Y aunque él no entró en la tierra prometida, cumplió con el llamado. No quiere decir que no cumplió con el llamado, cumplió con el llamado. No entró en la tierra prometida, pero él cumplió con el llamado. Y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿y nosotros? ¿Hemos sido llamados a algún objetivo? ¿Estamos centrados en ello? Mirad, hay quienes se entregan a una carrera profesional o deportiva, otras a una afición o un ideal filosófico o altruista, ¿no? Dedican todos sus esfuerzos, tiempo y dinero en ello. Algunos incluso sacrifican familias, amistades, su carrera profesional y hasta su salud. Aún así, ninguna de estas se parece a Pablo, porque lo que le ocupaba el apóstol era un llamado muy superior a una carrera profesional, deportiva o la defensa de cualquier ideal humano o humanista, ¿no? Pablo se entregó por entero a la tarea de la predicación del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Esa fue por la causa que le impidió visitar Roma, el predicar el Evangelio, ¿no? Estaba demasiado ocupado en la predicación del Evangelio, de tal modo que llenó la tierra que conocía con su mensaje. Yo he intentado sacar unos mapas, pero no he sido capaz. No me daba para ello ya tiempo, ¿verdad? Para sacar unos mapas de todo lo que él había estado predicando y lo que él tenía en mente seguir predicando, ¿no? Y nos concierne a todos esto, hacer lo primero lo que sea más necesario. No debemos tomar a mal si alguien prefiere una obra que agrada a Dios antes que las visitas y los cumplidos que puedan complacer al ser humano. A ver si me explico, ¿no? Hay alguien que prefiere hacer lo que a Dios le agrada antes que las visitas y los cumplidos que puedan complacer al ser humano. De hecho, se espera que todos los cristianos antepongamos la voluntad de Dios a la nuestra propia, ¿no? Muchas veces nosotros no tenemos muy claro esta enseñanza, que Pablo se nos dice que nunca antepongamos nuestros deseos, muchas veces importantes y necesarios, nuestros deseos, muchas veces importantes y necesarios, a la voluntad de Dios, o sea, a la obra de Dios. Otra pregunta, ¿qué elegimos? ¿Agradar las visitas y los cumplidos de amigos y familiares o agradar la obra de Dios? Pablo lo tenía muy claro.
Él prefería seguir predicando que hacer una visita de cortesía a la iglesia de Roma, ¿no? Este versículo subraya una característica muy dada por Pablo, la negación de sus planes personales a la misión divina, ¿sabes? Él lo tiene muy claro, primero Dios, después Dios y luego Dios, y después ya los demás. Entonces ese era el problema. Dice, como dice aquí, por esta causa, por predicar el evangelio, me he visto impedido muchas veces ir a vosotros. Es lo que le decía, ir a vosotros, que se refería a la iglesia de Roma. Y pasamos al versículo 23, que dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, porque ya había predicado en todas las regiones que él estaba, y deseando de hace muchos años ir a vosotros. No tenía más porque, voy a decir, bueno, he predicado, pero algún sitio me queda, o en este sitio yo no he ido, ha ido otra gente, pero recordad lo que decía, que él no quería ir a predicar donde ya se hubiera predicado el evangelio, aunque no hubiera sido él, ¿no? Él era algo que tenía en cuenta. Entonces, él da por hecho de que ya no hay más campo en estas regiones, ¿no? A ver, Pablo está escribiendo desde Corintio. Pues lo que quiere decir que ya había predicado en todos lugares, fijaos, de Asia Menor y Grecia, a donde Dios le había enviado. Por eso decía que quería haber hecho unos mapas, pero no he podido. Esto no significa que todo el mundo hubiera oído el mensaje del Evangelio, ¿no? En aquellas regiones, aunque quedaba mucho por hacer, pero él había hecho su parte. Porque muchas veces nos quedamos con la cosa esta de que habré hecho todo lo que he podido, o siempre me queda algo. ¿No habéis sentido alguna vez esa sensación de que podía haber hecho más, que podíamos haber... No, nos queda esa cosa, ¿no? Entonces Pablo había establecido iglesias en muchos lugares y ella sería la encargada de continuar la labor. Él se encargó de fundar esas iglesias y después él dejó allí a personas, a líderes o a pastores para que continuaran la labor, ¿no? Y la misión de un siervo de Dios no es hacer la obra completa. Su misión es hacer la parte que nos corresponde. Y Pablo debía continuar su ministerio en otros lugares y dedicarse a la edificación y cuidado de las iglesias ya establecidas. No pensemos ni esperes que el pastor lo tenga que hacer todo. Hay una parte que nos corresponde a ti y a mí, y que si no lo hacemos, Dios no se la va a demandar al pastor, nos la va a demandar a nosotros. Como digo, Pablo había cumplido, ¿no? Y sería especial para él haber cubierto tan amplia región, o más bien amplias regiones con el mensaje del Evangelio. Recordar que Pablo había predicado por toda Asia Menor y se había quedado sin campo en aquellas tierras. Y no tenía ningún 4x4 de eso, ni todo terreno, que lo hacía caminando. O sea, fijaros el trabajo y el esfuerzo de este hombre, ¿no? Tanto es así que cuando se quedó sin tierra en la que predicar, ya estaba pensando en ampliar sus horizontes. Eso sí que era un evangelístico, Decir, he terminado aquí, ya he terminado en Carabanchel, ahora me voy a ir, ¿a dónde? Al centro o a... Curiosamente, lejos de sentirse satisfecho con su fructífero ministerio, amplía su territorio, soñando con anunciar a Cristo en nuevas tierras, en nuevos lugares, ¿no? Y lo que nos deja ver como para el apóstol, por muchas ganas que tuviera de visitar la capital del imperio, de Roma, y conocer la obra de Dios, el cumplimiento de su labor espiritual era mucho más importante que hacer turismo, aun cuando lo hiciera con el propósito de edificar y ser edificado por los hermanos, ¿no? Pero él lo tenía muy claro. Entonces, en el versículo 24 dice, cuando vayas a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mirad, Pablo estaba listo para seguir hacia el oeste en su campaña misionera, hacia el oeste. No es de extrañar que Pablo quisiera visitar España. En su época, casi toda la península ibérica estaba bajo el dominio de Roma.
Tampoco sería raro pensar que para aquella época ya debía haber bastantes asentamientos judíos en la península, en España, a lo que Pablo hubiera querido llevarles el Evangelio. Entonces, hay 4 cosas que esperaba el apóstol Pablo o sea, cuatro intenciones que él tenía por delante. Por ejemplo, ir a España, pasar por Roma, ser encaminado por los romanos, que vamos a explicar luego esta palabra que es interesantísima y tiene una gran enseñanza, y también gozarse con los hermanos de Roma. Fijaos lo que dice el versículo 24, dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. O sea, quería ir a España, pero primero pasaba por Roma. ¿Para qué? Para ser encaminado por los romanos y también gozarse con los hermanos en Roma, ¿no? Y ya por fin conocerlos. ¿Qué nos dice todo esto? A mí personalmente me dice que Pablo nos aburría. Era una persona que vivía con un propósito claro en su vida, servir a Dios y a sus semejantes. Por eso su vida tenía sentido. Todo lo que hacía tenía sentido. Mirad, hay personas muy ocupadas, pero que viven vidas vacías y sin sentido. Por esta misma razón, lo importante no es tener muchas cosas que hacer, sino que tales cosas tengan algún valor de trascendencia, que tenga trascendencia en nuestra vida y en la vida de los demás, algún valor de cara a la eternidad. Mira, no es de extrañar que mucha gente con vidas aparentemente plenas acaben suicidándose. ¿Cómo es posible? ¿No? Se pregunta la gente. Déjenme decirles la razón que yo creo que puede ser que subraye detrás de muchos suicidios sin aparentemente razón para ello, ¿no? Hay mucha gente que no la aparenta, pero que sufre en silencio, ¿no? Que aparentemente son personas felices, que tienen todo aparentemente, pero están sufriendo en silencio, ¿no? Y mira, yo he mirado personas que en estos últimos años podían ser personas con esta referencia de ser felices, pero que terminaron suicidándose, y tú preguntas, ¿y esta gente por qué si tenían todo? Tenían, por ejemplo, Robin Williams era un actor muy famoso, que hicieron películas muy interesantes y para niños, ¿no? Me acuerdo una que era un médico que se ponía una nariz de payaso, no sé cómo se llama la película esa, ¿no? Y esa película, vamos, tiene una enseñanza y sin embargo, de un día para otro, se suicidó. ¿Qué le pasaba a este hombre, no? También Vincent van Gogh, que era un pintor holandés, también muy famoso y tal, también terminó, aparentemente tenía todo, fama, dinero, ¿no? Y terminó suicidándose, ¿no? Y por decir alguno más, la Marilyn Monroe, que todo el mundo la conocemos, pues igual, ¿no? Aparentemente terminó también suicidándose, también con una sobredosis y bueno. Mira, hay pocos sufrimientos como el que produce el vacío existencial. El vacío existencial es el que carece de sentido de la vida, el que no tiene sentido lo que hago, ¿no? El vivir porque estamos vivos, pero sin ningún objetivo sano, ¿no? Sin nada por lo que realmente merece la pena vivir, ¿no? Y por eso es importante que tengamos un proyecto en nuestra vida, un proyecto claro. Como cristianos tenemos que saber lo que hacemos y para quién lo hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Y Pablo lo tenía claro. Su proyecto de vida lo tenía bien claro y definido. Quería extender el mensaje del amor de Cristo por todos los lugares que le fuera posible, ¿no? Por eso es importante que tengamos claro las cosas, porque no vamos a llegar a lo mejor hasta ese punto de suicidarnos, pero si no tenemos las cosas claras, si no tenemos un proyecto en nuestra vida como cristianos, podemos morir, no morir físicamente, sí, pero sí morir espiritualmente, llegar a cansarnos, a decir, ¿qué pinto yo aquí? Si no hago nada, ¿sabes? Por eso tenemos que entender y aprender lo que quería decir Pablo, ¿no? Que él tenía tenía ese proyecto de vida, ese proyecto
de decir, si ya he hecho todo, ya he predicado el Evangelio, he convertido a toda mi familia, ¿qué hago más? Y Pablo no se daba por vencido. Su trabajo había sido grande, había sido especial, toda Asia, un montón de sitios, pero él tenía otras miras. Y siempre es algo importante en nuestra vida como cristianos. Tenemos que mirar un poco más para allá, ¿verdad? Mirad, Pablo se había propuesto llegar a España, donde había una comarca conocida como Finisterre. Finisterre está en Galicia, está en un sitio que llama la Costa de la Muerte, ¿no? Y su nombre, ese de Finisterre, deriva de una palabra en latín que dice Finisterrae, que significa el final de la tierra, Entonces allí pretendía llegar el apóstol hasta el final de la tierra, conocida entonces, ellos decían que era el final de la tierra. Estaba empeñado en cumplir con el mandamiento que el Señor Jesús diera a los apóstoles cuando le dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo lo tenía claro, en Hechos 1:8. Pero fijaros, yo mirando esto, porque si miráis quién fue el primer apóstol que vino a España, la tradición católica romana dice que fue el apóstol Santiago, quien llegó a España y más concretamente a Galicia, ¿no? Donde está la comarca de Finisterre. Sin embargo, son muchos los historiadores que reconocen que si el Evangelio llegó alguna vez a España por algún apóstol, no fue por Santiago, sino por el apóstol Pablo, ¿no? Sabemos primero que no es posible que Santiago llegara a España porque murió mártir en el año 44, sin haber salido de Jerusalén, porque donde ejercía el pastor en la primera iglesia, ¿no? Y no debe extrañar, ya que la mayoría de las tradiciones católicas romanas están basadas en fábulas y leyendas inventadas por curas y por monjes. Entonces, he buscado un ejemplo que tuviera que ver algo con lo de Santiago y con lo de Galicia, ¿no? Y encuentro un ejemplo y que demuestra con claridad todas esas leyendas, esas fábulas que se inventaban para dar validez a cosas que no eran bíblicas. Y mirad, el milagro más famoso que cuentan del Camino de Santiago tuvo lugar en Santo Domingo de la Calzada, que es un pueblo de La Rioja, en España, donde, como indica el dicho, y allí hay un dicho, hasta el punto de que la iglesia de Santo Domingo de la Calzada, dentro de la iglesia tienen un corral con un gallo y una gallina, que hace referencia a esta fábula, ¿no? Y tienen un dicho que dice, cantó la gallina después de ser asada. Y miran, ¿qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver. Mirad, dice la leyenda o la fábula que a principios del siglo XXV, cuando una familia alemana paró en la localidad riojana para orar frente a la tumba del Santo Domingo, que era ¿no? Dice que se hospedaron en una posada donde la hija del patrón de la posada se enamoró del hijo de esa pareja alemana, ¿no? Este chico rechazó el amor y la joven vengativa colocó en una baliza, en un macuto que él llevaba, una taza de plata para que la acusaran de ladrón. El joven fue ahorcado y los padres, a su regreso de Santiago, le encontraron aún colgado, pero vivo por intercesión del apóstol. O sea, que el chico quedó detenido en San Domingo de la Calzada por ladrón y entonces los padres fueron a Santiago así lo digo, sí, a Santiago de Compostela y allí dice que oraron al apóstol y a la vuelta dice que encontraron al hijo ahorcado pero vivo, ¿no? La fábula o leyenda cuentan que acudieron al juez y incrédulo a punto de comerse un gallo y una gallina, le espetó a los padres y dijo, vuestro hijo está tan vivo como un gallo y una gallina, como estas aves que aquí veis en el plato. Dice que en ese momento el gallo y la gallina que saltaron del plato y cantaron. Y el joven
y el joven fue liberado de la horca, ¿no? En su recuerdo, en la iglesia de Santo Domingo hay un corral, eso lo podéis ver en internet, y hay un gallo y una gallina, ¿no? Mirad, estas historias eran inventadas con el fin de otorgarle un cierto poder a los ídolos de madera que la Iglesia Católica Romana adoran como santos, a fin de que la gente les venere e idolatre, ¿no? Y por eso, igual que cuento esto, porque por eso dicen que Santiago fue el que entró por Galicia a predicar el Evangelio a España, cuando no podía ser porque él murió en Jerusalén, la primera iglesia que había allí, murió como pastor que era allí, ¿no? Entonces, también he contado esta historia para que veamos que es interesante y es importante investigar y estudiar para conocer la verdad. Porque cuánta gente, es que he visto que hay cantidad de gente que veneran eso, que van a ver allí al gallo y a la gallina esa porque dicen que hacen milagros. Un gallo y una gallina, ¿no? Entonces, es importante, mis hermanos, investigar, porque cuánta gente cree que fue Santiago de Compostela, por eso el camino de Santiago, porque fue el primero. Mentira, es mentira, es mentira. Ahora nosotros tenemos un documento fidedigno, que es la Biblia, con un absoluto respaldo histórico, arqueológico y científico, que nos dice que fue Pablo, el apóstol, que en realidad se propuso, no dice que llegó, se propuso llegar a España. No dice que llegó. Si lo consiguió o no, no lo sabemos. Lo desconocemos, la Biblia no habla nada de ello. Sin embargo, algunos estudiosos creen que sí llegó a España tras su primer encarcelamiento en Roma. Pero no lo podemos asegurar porque la Biblia no lo dice, ¿no? Y he buscado a alguien que lo pudiera, si había algún documento o algún historiador que pudiera confirmar de que fue Pablo quien vino a España, ¿no? Y hay un tal Clemente de Roma, que fue un papa de la Iglesia Católica, que escribió en ese tiempo, dice: Pablo, tras haber enseñado justicia a todo el mundo y de haber llegado a los límites de Occidente y de haber dado testimonio ante los gobernantes, fue así quitado del mundo y llevado hacia el santo lugar, transformando en un decollante modelo de perseverancia. Los estudiosos y expertos que estudian la Biblia dicen que la expresión los límites de Occidente es una referencia a la parte más occidental de Europa, es decir, España, ¿no? Esto es especialmente importante si tenemos en cuenta que la afirmación es hecha por alguien que escribía desde Roma, ¿no? Entonces, parece que da lugar a que fue Pablo que sí vino a España, ¿no? Sin embargo, no hay constancia bíblica de ello. Por consiguiente, también hay posibilidad de que el Evangelio llegara a este país por medio de otros discípulos. No lo sabemos. Lo verdaderamente importante a la hora de estudiar este pasaje de la historia bíblica es darnos cuenta del ímpetu evangelístico del apóstol Pablo. Un siervo de Dios, un modelo a seguir. Otra cosa que vemos es que antes de llegar a España debía pasar por Roma. ¿Recordáis? Que iba a pasar a España, pero debía primero pasar por Roma. El propósito de ir a Roma ya lo estudiamos en el primer capítulo, hace ya muchos años, mucho tiempo en esta epístola, muchos años no, mucho tiempo. Como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 11 y 12, dice: porque deseo veros, fijaros, en el capítulo 1 ya Pablo deseaba ir a veros a la iglesia de Roma, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es en común a vosotros y a mí, ¿no? Así podía ejercer algún ministerio entre ellos, ¿no? O mostrarles algún ministerio e involucrarles en su viaje misionero a España, ¿no? Pablo quería ayudarlos espiritualmente, quería que se afianzaran fuertemente la fe de Cristo y también querían confortar y ser confortados por los hermanos de Roma. Es decir, ayudarse mutuamente unos a otros por medio de la fe que le era en común, ¿no? Fijaros, siendo Pablo como era,
un verdadero siervo de Dios, reconocido en medio mundo. Vemos cómo muestra un gesto de humildad, cómo era una persona humilde, al reconocer su propia necesidad de ser confortado por los hermanos de Roma. Muchas veces nos creemos tantos ya que no, yo oraré por la gente, pero que oren por mí, yo ya no es necesario que oren por mí. Pobre de nosotros si pensamos así. Pablo, pensa lo que era, reconoció su propia necesidad de ser confortado. Generalmente los siervos de Dios confortamos a los demás, pero también necesitamos ser confortados nosotros, aunque casi siempre nos hagamos los fuertes, ¿no? Desgraciadamente en pocas ocasiones somos confortados por aquellos a quien confortamos, al menos conscientemente. ¿Me entendéis, no? Ser confortado, sabéis, significa recibir consuelo, ánimo, fuerza o bienestar, ya sea física o espiritualmente, especialmente en momentos de dificultad, dolor, y la acción implica aliviar la aflicción o dar nuevo vigor a alguien. O sea que todos necesitamos ser confortados, todos. Y como he dicho en algunas ocasiones, hay pocas cosas que nos conforte más que ver a nuestros hermanos en Cristo andar en la voluntad de Dios y la verdad. Personalmente me alegra el corazón ver a quienes perseveran contra viento y marea en seguir adelante, de verdad. Y hay un versículo que me venía a la memoria, que viene en la tercera carta de Juan, en el versículo 4, porque solamente tiene un capítulo. Dice, no tengo mayor gozo que este, que me digan que mis hijos andan en la verdad. Pero si vemos el contexto, no está hablando de hijos carnales. Primeramente porque no hay referencia alguna de que Juan estuviese casado. Entonces da lugar, está hablando de hijos espirituales, resaltando la importancia de guiar a nuestros hermanos más pequeños, no en estatura ni en importancia, sino en conocimiento, porque para Dios todos somos iguales. Unos por tiempo puede ser, tenemos más conocimiento, no por más inteligentes, ni por más listos, ni por nada más, ¿no? Pero cuando hablamos de pequeño es en conocimiento porque llevan menos tiempo en el Evangelio. Es normal que el que lleve 40 años tenga un poco más conocimiento que el que lleve 2 meses, ¿no? Entonces, cuando hablo de hermanos pequeños, hablo en ese sentido, no en otra cosa, ¿no? Entonces, eso está resaltando la importancia que tenemos los más maduros de guiar a nuestros hermanos más pequeños en la fe para que les quede en sabiduría y bendición, Hoy mismo el pastor Juanjo hablábamos de eso, de que hay que implantar un tiempo ahora de hacer crecer a las personas más nuevas que llegan a la iglesia, ¿no? Mirad, no es un privilegio para nosotros cristianos que vayamos donde vayamos, siempre encontremos a algún hermano en la fe. ¿No os ha dado vosotros la alegría alguna vez que habéis ido a algún sitio y por alguna casualidad, te has encontrado con alguien en la fe? Mira, trabajaba ya hace años aquí en Oporto, en una tienda que era de ropa de trabajo, y estaba cargando una furgoneta e iba cantando una alabanza, ¿no? Estaba cantando una alabanza y se acerca un gitanillo y me dice, hola mi hermano, ay, cómo canta, ¿no? Y entonces eso dio lugar a tener una conversación, ¿sabes? Y eso te da alegría, ¿no? Que alguien que hable contigo, o sea, que hable tu mismo idioma y, ¿no? Y entonces siempre encontramos hermanos en la fe que podemos identificarnos y los cuales lo importante es edificar y ser edificados, ¿no? O sea, que es una auténtica bendición para nosotros y para esos hermanos, ¿no? Que tenemos. No obstante, la intención de Pablo no era de quedarse en Roma por mucho tiempo, sino solo de pasada. Vimos que decía, quiero ir a España, pero primero voy a ir a veros, ¿no? Y aquí viene la palabra, ser encaminados por los romanos, encaminados, ¿sabes? Y yo digo, ¿qué querrá decir esto de encaminados? Pues encaminados parece que, no sé, parece que habla de caminar, de caminos, ¿no? Pues se refiere principalmente a que el apóstol Pablo quería ir a España pasando por Roma, ¿para qué? Primero,
para los cristianos romanos orasen por él, para que Dios le diera fuerza y lo guiara en su misión de llevar el Evangelio a naciones no alcanzadas. Un esfuerzo misionero para continuar la obra de Dios. Y también esto significa proveer de todo lo necesario para que Pablo llegara, en este caso, a España. Información, guías, provisiones y dinero para el viaje. ¿Sabes? Eso era encaminar en los romanos. Que los romanos, en este caso la iglesia de Roma, por eso cuando un misionero llega a una iglesia, la iglesia en alguna forma se encamina con él, le apoya, o se ora por él, se le ayuda, ¿no? Y se le provee todo lo necesario para que él prosiga su viaje. Eso era muy habitual en aquella época, ¿no? Cuando alguien debía hacer un viaje demasiado largo, buscaba posar en casa de algún familiar, hermano de la fe o conocido, a fin de que le ayudara a llegar a la siguiente etapa de su camino, ¿no? La iglesia cristiana adoptó esta costumbre de proveer de todo lo necesario para llegar al siguiente destino. Que yo conozca, hasta hace muy poco tiempo esto se hacía en España, y en iglesias se hacía, y en algunas iglesias se sigue haciendo, De esto de cuando llega un misionero, pues que está de paso, ¿no? Pues de encaminarse a él, de ayudarle, orando, apoyándole, ayudándole, también no solamente lo espiritual, sino lo material, ¿no? Sabemos que finalmente cuando el apóstol Pablo llegó a Roma lo hizo no como había pensado, ni como lo había él imaginado, sino preso y después de un naufragio. ¿Recordáis? En Hechos 28, del 30 al 31, dice: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimentos. Y entonces preguntamos, ¿cómo creen que estando preso Pablo pagaba esa casa? ¿No? La idea de que algunos dicen que Pablo era rico no tiene fundamento bíblico ninguno. Yo creo que Pablo no tenía, ¿no? Mirad, esta última porción que hemos leído, esta porción bíblica, podemos asociarla a Filipenses 3:14, que dice, vamos a verlo, Filipenses 3:14, dice: prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Se podía asociar también a estas palabras que ya Pablo, estando preso, ya en Filipenses estaba él también preso, ya decía estas palabras, ¿no? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Pablo, aunque él predicó el Evangelio ya en las zonas que él se estaba viviendo, que él tenía por toda Asia y por todos esos países que tiene a su alrededor, él no dio por terminada su carrera. Él siguió ocupándose de las cosas del Espíritu, de las cosas de Dios, ¿verdad? Continuó haciendo la voluntad de Dios, y nunca le dio por abandonar o decir, hasta aquí he terminado mi carrera, ¿no? He predicado el Evangelio, ya toda esta gente, ahora ya es tiempo de descansar, es tiempo de jubilarme, es tiempo ya de dejar que otros lo hagan, ¿no? Pablo en ningún momento pensó eso. Pablo dijo, sigo adelante, sigo luchando, y si aquí ya he predicado el Evangelio, voy a abrir nuevos sitios, voy a seguir adelante, a seguir esforzándome, porque para eso Dios lo había llamado, ¿no? Y nosotros también tenemos que pensar en ello, en todo esto que Pablo estaba diciendo aquí. ¿Estamos dispuestos a seguir adelante? ¿Estamos ocupándonos de las cosas del Espíritu? ¿Continuamos haciendo la voluntad de Dios o estamos pensando en abandonarla? Es decir, ya he hecho bastante, ¿no? ¿Estamos creyendo en Dios y su palabra o en las historias que no son bíblicas?
Mirad, podemos creer en fábulas, mitos o leyendas como los católicos romanos, o podemos creer en la Biblia, en la palabra de Dios. Cada uno tiene que decidir. La decisión cada una es personal. Si quieres vivir toda tu vida en una mentira o conocer más ampliamente la verdad. Eso es nuestra decisión. Y tenemos que entender, y por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Porque ¿cuánta gente cree en esas fábulas? ¿Cuánta gente está engañada con esas historias que les están, lo único que les están haciendo es llevar por un camino que no van a poder llegar a conocer el cielo, porque no están viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Por eso es importante conocer la palabra de Dios, por eso es importante estudiar la palabra de Dios, restregar la palabra de Dios, mirar qué es lo verdadero, ¿no? Nos dicen que fue el pastor, bueno, eso es conocido en España, el apóstol Santiago, el apóstol de España, ¿sabes? Porque fue el que llegó a... Mentira, es mentira. Él no fue, ya puede decir quien lo diga, no fue. Pablo, no sabemos que fue Pablo, no sabemos, Pablo no podemos certificarlo, no podemos asegurarlo porque la Biblia no lo dice, Hay escritos que dicen, no lo sabemos, pues no lo aseguramos. Pero sí podemos asegurar que no fue Santiago, que no fue Santiago. Y entonces es importante que tengamos esas cosas claras, mis hermanos, de verdad. Y para eso debemos estudiar, escudriñar la palabra de Dios, para que, y como siempre digo, si tenemos alguna duda, tenemos algo que no tengamos claro, para eso estamos, para poder aclarar las cosas. Y lo vuelvo a decir lo del domingo pasado. ¿Para qué ir a beber agua de otra fuente cuando tenemos la fuente de agua viva? Aquí, Aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros, para confrontarnos los unos a los otros, para apoyarnos, no para echarnos en cara nada ni nada, Y qué mejor para los que podemos ayudar a nuestros hermanos más pequeños, qué alegría para nosotros saber que todo el mundo va creciendo, que cuando nosotros no estemos va a haber personas que puedan coger el timón de esta nave, Qué mejor que eso, ¿no? La verdad es que el apóstol Pablo era una persona que lo tenía muy claro todo. Tenía, su propósito fue predicar el evangelio. Fijaros, estando preso en Roma, en una casa alquilada, dice que recibía a la gente, que nadie echaba y que seguía predicando el evangelio, o estando preso. Yo me imagino, porque él estaba preso en esa casa y el gobierno romano le puso un guardia a su lado. Me imagino que el guardia sé cómo terminaría, ¿Cómo terminaría? Todo el rato estaría ya, perdería el relevo, ¿no? Porque Pablo seguro que se convirtió, pero segurísimo, no dice nada, pero estamos seguros. Y qué importante es que no vamos a llegar a la altura de Pablo, ojalá, ¿verdad? Pero no vamos a llegar a la altura, pero sí tener los mismos deseos que tenía este hombre, ¿verdad? No darnos ya que queremos que hemos hecho todo, no hemos hecho nada, Tenemos mucho camino, y si pensamos que hemos ya convertido a todo Carabanchel, vamos a buscar otras zonas, buscamos otros barrios, otros sitios donde haya que ir, ¿verdad? Así que, mis hermanos, un poco cortillo ha sido hoy por lo dicho, porque ya si nos metíamos en más versículos se iba a hacer más largo, pero que tengamos estas cosas claras que hemos estado viendo. La primera, que decía Pablo, que por esta causa, por el Evangelio, no fue. Es más importante nuestras cosas o las cosas de Dios. Y aunque muchas veces nuestras cosas son importantes y necesarias, pero tenemos que tener una prioridad. Y la prioridad es la cosa de Dios. Pablo estaba deseando ir a Roma. Llevaba en el capítulo 1 que le dijo, en el libro de Hechos, iré a veros, mi deseo es ir a veros, pero él era más importante predicar el Evangelio. Tenía una prioridad. Esa tiene que ser nuestra prioridad siempre, las cosas de Dios, aunque lo personal sea importante y necesario, siempre que se pueda. Eso es importante, ¿no?
Luego decía que teniendo más campo en esa región y deseando hacer muchas cosas, ir a vosotros, ¿no? Él ya había predicado por toda Asia, por todos los países a su alrededor, pero él decía que había más campo, que él tenía que seguir adelante, que había más sitios. Por eso se decidió ir a España, abrir más caminos, abrir más iglesias, abrir más congregaciones, tener esa visión. Y qué importante es poder tener también esa visión en nuestra vida, ¿no? Tener ese objetivo en nuestra vida, porque de verdad, mucha gente dice que se va a aburrir de las iglesias, pero ¿por qué? Porque no tiene ese objetivo en su vida. Porque el único objetivo que tiene es venir los domingos, sentarse aquí y escuchar y irse. Pero cuando tú tienes un objetivo en tu vida, cuando Dios te da, como le dio a Moisés, pues el dirigir al pueblo de Israel, sacar de la esclavitud, y él llegó a hacerlo, aunque él no entró, o Abraham, cuando tienes ese objetivo y tú luchas por cumplirle, nunca te vas a cansar de ser cristiano, nunca, nunca. Vas a seguir adelante, luchar por ese objetivo hasta lograr ese objetivo, ¿no? Y lo tercero, pues eso, de que él primero quería ir a Roma, primero para confrontarse, porque necesitaba, él quería orar por la iglesia de Roma, por la gente de allí, pero él también necesitaba que orasen por él, ¿verdad? Y no pensemos que nosotros ya somos tan maduros y tan, que no necesitamos que oren por nosotros. Así que, mis hermanos, que no hemos conseguido nada, que seguimos en el camino, que nos falta mucho por recorrer, y que si somos algo y tenemos algo porque Dios nos lo ha dado. Como decía Pablo, si tengo que gloriarme en algo, me glorio en lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿De acuerdo? Nos ponemos de pie. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, por entender cuál es nuestra prioridad, Señor. Es hacer tu voluntad por encima de cualquier otra circunstancia, Dios mío. Dios mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener claro todas estas cosas, Dios mío. Señor, ayúdanos, Señor, a mirar un poco más de lo que hay a nuestro alrededor, Señor. Sabemos que hay mucha necesidad, Señor, en muchos sitios, Dios mío. Ayúdanos a tener nuevas visiones, Dios mío. A tener nuevas maneras de ver las cosas, Dios mío. Señor Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Háblanos y muéstranos lo que quieres de nosotros, Dios mío, Señor. Lo que quieres de esta iglesia, Señor. Señor, aquí estamos, Señor, para servirte, para hacer tu voluntad, Señor Jesús. Hombres y mujeres, Señor, que han entregado su tiempo, su vida por el Evangelio, Dios mío. Señor, gracias. Gracias, Señor, por ayudarnos, por hablarnos a nuestros corazones, Señor, por animarnos a no darnos por vencidos, Señor. A que la apatía, Señor, y el aburrimiento no lleguen a nuestras vidas, Señor, sino que tú nos des un propósito, Señor, para llevar adelante, Señor. Dios mío, que ese propósito nos anime, nos ayude a tener nuevas metas, nuevas cosas que hacer, Dios mío. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor. Gracias por tomarnos en cuenta, Dios mío, Señor. Gracias por esta familia que es servidor de vida, Señor. Señor, ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos en el propósito que tú has tenido para esta iglesia, Señor. El restaurar vidas, el restaurar familias, Dios mío, Señor. Dios mío. El levantar pastores, maestros, Señor, apóstoles, profetas, Dios mío. Para tu obra, Señor. Dios mío, gracias por ello, Dios mío. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Y nos gloriamos, Señor, en lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. En este milagro que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. En el gozo y en la alegría que nos das cada día, pese a las dificultades,
pese a los momentos difíciles que pasamos, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Y si tú estás con nosotros, nadie va a poder con nosotros, Dios mío. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.